Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Voy a hablar hoy de The Darkness, una película sueca de terror, baja puntuación, pero es una buena película. Película de terror, misterio y suspenso, basado un poco en lo que es la mitología nórdica. Capaz que por eso me gustó tanto esta película. Donde les voy a hablar un poco de la sinopsis y lo que se van a encontrar en esta película, llamada en sueco Urmorkret. Una película que trata de, digamos, unos guardabosques. Una en concreto llamada Angélica, que está buscando ayuda de su novio, Víctor, un adiestrador de perros, para buscar a una mujer que ha desaparecido, llamada María, que fue vista por última vez en una peligrosa reserva natural. Entonces van como si fuera una especie de equipo de rescate, ¿no? La búsqueda se va complicando, primero por el clima y luego por un mito sobre una banshee que sí que vive en una cueva, un espíritu vengativo que atrajo a los mineros a la muerte en las cuevas de esa reserva. A medida de que van atravesando y adentrándose en este bosque, el grupo descubre que la Banshee no solamente es un mito, sino una amenaza real y mortal. Además, ambos, tanto Angélica y Víctor, tienen una historia en común con María porque 2 años antes no habían podido localizar al hijo de María, que había desaparecido en ese bosque, con lo cual terminaron, digamos, distanciándose, ¿no? Y como que esa amistad ya no continuó. Toda esta película, y con esta sinopsis, que más o menos se la fui armando de acuerdo a lo que vi, un poco a lo que dice, porque en realidad la sinopsis oficial no es tan clara. Es una película en donde al principio hay un misterio y es dónde está María y la están buscando permanentemente. Van a haber pequeños, digamos, destellos, ¿no? Digamos, el novio de este Víctor tiene un problema psicológico que está muy bien puesto porque, digamos, que tiene brotes psicóticos. Y es una manera en la cual vos no confías del todo en esta persona, pero además tampoco confíes en lo que él está viendo. Esta película juega mucho con el horror psicológico, que es real, que no. Qué tanto de lo que ve Víctor es real. Luego van a tener otros personajes que van a terminar mostrando que sí, que realmente es real lo que está viendo. Qué misterio hay y, sobre todo, si la Banshee o no existe y qué había o qué creencias habían en la zona, que es una cosa que te van a ir contando a medida de que va pasando. Esta película pasa de ser una especie de thriller o misterio a ser horror o terror sobrenatural o terror psicológico en algunos momentos. Es una película muy buena, tanto en calidad como en ambientación. El ambiente del bosque, las tormentas de hielo, el miedo a congelarte, el frío extremo, el aislamiento, todo te lleva a una experiencia en la cual los protagonistas están aislados de todo punto de vista, a veces hasta en la comunicación. Los asesinatos van a ir pasando de a poco y te van a ir desarrollando los personajes a tal punto de que puedas llegar a tener una cierta conexión o a conocerlos lo suficiente para que puedan importarte, con lo cual cada personaje que va a ir muriendo se siente como una pérdida real, sobre todo para el grupo. Y ahí me di cuenta, sobre todo en esta película, lo importante que es de que te presenten y desarrollen a los personajes antes de matarlo, cosa que hoy en día no es común en la escritura actual. Por lo general, un montón de personajes te los muestran, no los desarrollan y mueren, y a uno realmente no le importa porque ni siquiera los llegó a conocer. Esta película se toma su tiempo antes de la primera muerte, podríamos decir, en donde te están explicando todo, pero no de una manera tan explícita, sino que de a poco puede ser un diálogo, puede ser algo que un personaje está mirando en el otro,
o alguna, digamos, algún comportamiento medio extraño te lleva a pensar, acá está pasando algo raro, y eso termine llevando frente a alguna situación, a algún conflicto, y a que se suelte un poco de información. La información se va a ir soltando, va a ser muy dosificada, pero es orgánica en relación a lo que está pasando. Entonces no te termina quedando como un diálogo expositivo donde te están contando todo, sino que tenés que ir armando el rompecabezas y tenés que prestar la atención a las cosas que están pasando. Va a haber una especie de giro en un momento, sobre todo con el tema de la historia de esta María y su hijo. Y también va a jugar mucho con la culpa esta historia, ¿no? Esta historia también va a jugar mucho sobre la culpa, y va a jugar mucho con este concepto de... las actuaciones de esta película son muy buenas, tienen muy buenas actuaciones, los actores lo hacen bien. Se te muestra un poco cómo funcionan los rescatistas en Suecia. Me llamó la atención la cantidad de equipo que manejan, pero también tiene toda la lógica del mundo porque estás en un lugar que, digamos, un ambiente ultra inhóspito, con fríos, tormentas de nieve, en cuevas que podés caerte y podés morir. La parte de las cuevas me pareció de lo mejor, realmente es algo espectacular. Y las apariciones de la Banshee se ven muy bien. O sea, la parte de la Banshee está espectacular. Es una de las mejores cosas que vi. Después tenés un poco las explicaciones que están bien hechas. Hay un poco de mitología que te van a ir contando, ¿no? Una especie de culto a un dios en donde vos, mediante sacrificios, le pedían cosas. Sobre todo los lugareños que vivieron en esa zona previo a este accidente que pasó en las minas. Y te van a ir contando un poco, ¿no? Y supuestamente esta Banshee sería, digamos, la diosa a la cual todo el mundo le rezaba o le hacían sacrificios. Y hay un momento donde pregunta a uno, ¿y hacían sacrificios humanos? Y dicen, no, sacrificios humanos no. Esos son todos mitos. Bueno, va a haber un giro, que creo que ya todo el mundo lo sabe. Como que sí, ¿no? Así que bueno, una buena película sueca, me sorprende. Estaba viendo películas, de hecho estaba haciendo review de películas danesas, holandesas, y realmente el horror, no sé si es por la mitología, capaz que porque me gusta la mitología nórdica, pero está muy bien plagada, o sea, muy bien desarrollado, y además no abusan del, digamos, ni de CGI ni de la imagen. El Banshee o la Banshee aparece lo justo y necesario, ni más ni menos. No esperen ver una película donde aparezca demasiado este ser sobrenatural. Va a aparecer lo justo y necesario. Pero bueno, si la vieron, coméntenme qué les pareció de La Oscuridad, From the Dark. Una película que una grata sorpresa de este año. Así que si la vieron, coméntenme qué les pareció. Saludos a todos y hasta pronto.